Estamos transmitiendo, Lili. Empezamos. Buenas tardes, panelistas, público en general. Sean ustedes bienvenidos al conversatorio Normas Antilaborales dictadas por el Gobierno, Decreto de Urgencia 014-2020 y número 016-2020. Este evento es organizado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores del Sector Público, CONTRACET, y la Federación Centro Unión de Trabajadores del Seguro Social de Salud, FEDCUT. Iniciamos con las palabras de bienvenida a cargo de la señora Lili Q. Yanasupo, representante de la CONTRACET. Adelante, por favor. Bueno, buenas noches, compañeros y compañeras, público en general. La Coordinadora Nacional de Trabajadores del Sector Público, CONTRACET, que agrupa a 22 gremios sindicales de trabajadores y trabajadoras del Estado, y la Federación Centro Unión de Trabajadores del Seguro Social de Salud, FECUT, les da la bienvenida a este conversatorio. Este evento tiene por propósito abordar dos normas que fueron aprobadas a inicios de este año por el Ejecutivo. Hablamos de los decretos de urgencia 014 y 016. Para nuestros gremios, estos decretos son antilaborales, pues lejos de cautelar, garantizar y fomentar los derechos de los trabajadores, tales como la negociación colectiva y la estabilidad laboral, lo que hacen es restringir y o anular el ejercicio de los mismos. Con lo cual, este gobierno no solo estaría vulnerando nuestra Constitución y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, sino también las normas internacionales de la OIT. Debido a que existe una posición generalizada en el entorno académico y político sobre la inconstitucionalidad de estas normas, es que hemos querido habilitar un espacio abierto para que ambos enfoques se puedan exponer de una manera sencilla. Desde ya, CONTRACET y FECUT agradecen el apoyo de Indira Wilca y de Cristian Sánchez en esta tarea que nos hemos propuesto los sindicatos para difundir estos temas a la población. Y agradecemos también a los congresistas que hoy nos acompañan, pues con ello muestran su verdadera vocación por responder a las necesidades de la clase trabajadora. Muchas gracias. Gracias. Seguidamente iniciaremos con la disertación de la señorita Indira Wilca Flores, ex congresista, fue miembro titular de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social que llevó a cabo la evaluación de los decretos de urgencia 014 y 016-2020. Adelante, señorita Indira. Muchas gracias, compañeros, muchas gracias, amigos, y también a quienes nos están escuchando ya o viendo a través de la transmisión. Agradecerles en primer lugar por su esfuerzo de coordinar entre diferentes sindicatos la posibilidad de que este tema vuelva a ser discutido de forma pública, como bien lo ha recordado Lili, la compañera que me antecedió. Este es un tema que afortunadamente pudo ser advertido en su momento como un conjunto de normas que vulneraban derechos en el momento mismo que fueron emitidas. O sea que este no es un tema que no se haya intentado cuestionar por los canales que corresponden, ¿no? Y bueno, sé que es un esfuerzo importante el que se está haciendo, tratando de vincular a diferentes sindicatos para que esta situación pueda ser corregida a través de los mecanismos que hoy se permiten ya, teniendo un Congreso de la República instalado y funcionando con normalidad, ¿no? Entonces, bueno, gracias por esta invitación. En lo que a mí respecta, además, siento que hay una responsabilidad en relación a estas normas en particular, puesto que, como se han recordado acá, no solamente fui congresista y estuve en la Comisión de Trabajo, sino que además, durante el periodo de interregno parlamentario, el periodo en el que no hubo parlamento, es en el que se emitieron estas normas, ¿no? Y además le correspondió a la Comisión Permanente hacer su revisión como establece la Constitución. Y quiero empezar por ahí entonces en mi presentación. Fue una conclusión de parte de la Comisión Permanente cuando tocó el turno de evaluar ambos decretos, tanto el 016 como el 014. Hay una decisión, bueno, en algunos casos mayoritaria, en algunos casos unánime,
pero respecto a su evaluación en términos de inconstitucionalidad de varios extremos de estas normas, ¿no? Entonces creo que esa es una primera cosa que valdría la pena recordar. Estos decretos han pasado por una evaluación. Esta evaluación, evidentemente, lo que pretendía era señalar, en primer lugar, si se ajustaban realmente a los criterios que permiten su emisión como normas, ¿no? Recordemos que hemos estado en un momento excepcional en la historia de nuestro país en la que no existió, en la que el Parlamento estaba disuelto y no existía una instancia que permitiera legislar. En ese periodo excepcional, también es verdad que se señala que el Poder Ejecutivo tiene la facultad de legislar a través de decretos de urgencia. Sin embargo, hay que recordar que esta facultad no es una facultad absoluta y discrecional, es una facultad que está regulada, que está restringida a ciertos aspectos, ¿no? Hay criterios muy distintos sobre cuáles son los aspectos en los cuales el Ejecutivo puede legislar en un periodo de interregno. Discutibles y todo, ninguno de estos criterios permite al gobierno legislar en materias que lo que hagan es restringir derechos fundamentales. Y en eso quiero ser muy clara, ¿no? Hay diferentes posturas, incluso quienes somos parte de la Comisión Permanente manejamos criterios distintos en relación a cuándo considerar que un decreto de urgencia se ceñía realmente a la legalidad, es decir, a lo permitido, a lo que se podía legislar. Aún con las diversas posiciones, uno de los puntos que fue materia de consenso es que no se podía, el gobierno no podía legislar en materias que restringieran derechos fundamentales, ¿no?, a los ciudadanos, en este caso a los trabajadores, durante el periodo de interregno. Y esto no solamente fue un criterio adoptado por los integrantes de la Comisión Permanente en su momento, sino que también quisiera mencionarlo, fue un criterio que fue planteado por el propio Poder Ejecutivo a través de un informe del Ministerio de Justicia en ese momento, ¿no? El informe 389 del año 2019 del Ministerio de Justicia establecía, entre otras cosas, cuáles son los criterios bajo los cuales el Poder Ejecutivo podía emitir normas o leyes, ¿no?, vía decretos de urgencia durante el periodo de interregno parlamentario. Y nuevamente, una de las excepciones para legislar durante el tiempo de interregno tenía que ver justamente con cualquier norma que limitara los derechos fundamentales de los ciudadanos. O sea, en ese ámbito no podía legislar porque estábamos hablando ciertamente de temas que son muy sensibles, muy delicados y que requieren pues un debate legislativo por los canales regulares, ¿no? Entonces esa ya es una primera cosa que creo que vale la pena mencionar. Ocurrió tanto para los decretos de urgencia, para el decreto de urgencia 014 como para el 016. Yo me quiero ahora centrar en el 016, que además es un decreto de urgencia cuyo grupo de trabajo integré y que luego me correspondió presentar ante la Comisión Permanente, y presenté un informe evaluador, digamos, que lo que recomendaba era la derogatoria de los artículos 3 y 4, ¿no? Bueno, en términos generales, sé que muchos están familiarizados con el contenido de estos decretos, pero para quien tal vez no lo esté, el decreto de urgencia 016 lo que buscaba era regular, ¿no es cierto?, el ingreso de trabajadores en el ámbito público, el ingreso, el empleo público. Hay un conjunto de regulaciones también diversas respecto a el ingreso de personal en diferentes regímenes laborales, ¿no? Pero creo que lo más controvertido fue lo referido a la reposición por mandato judicial en el ámbito público, ¿no? Esta regulación que se hace en este decreto se ampara en el famoso precedente Huatuco, que es una sentencia del Tribunal Constitucional, que también sé que muchos que tal vez están conectados a este conversatorio la conocen, ¿no? Y al amparo de esa sentencia es que se hacen un conjunto de regulaciones, de restricciones respecto a cómo debe darse este ingreso por mandato judicial de los trabajadores al ámbito público. Y ahí es donde empiezan los cuestionamientos de fondo a este decreto de urgencia, ¿no? Ya he mencionado un cuestionamiento que también se incluyó en el informe del grupo de trabajo que me tocó coordinar y que se aprobó en la Comisión Permanente, referido a el mecanismo bajo el cual se emitió esta norma, ¿no es cierto? Un mecanismo que en nuestra consideración superaba las materias bajo las cuales el gobierno podía legislar, ¿no? Recordemos que los decretos de urgencia de por sí tienen una característica, que es que
abarcan normas de carácter económico, ¿no es cierto?, que tienen una urgencia y una excepcionalidad. Bueno, aún considerando que en un tiempo como el que vivimos hasta, digamos, hasta que el nuevo Parlamento se instaló, habían diferentes motivos por los cuales empezar a legislar, ya hemos dicho que uno de esos criterios que estaba restringido era el referido a la limitación de derechos fundamentales. Pero bueno, aún reconociendo eso, sobre esta norma hay un conjunto de cuestionamientos de fondo. Y el cuestionamiento de fondo más grave está referido al artículo 3. Y sobre eso, bueno, ya he mencionado que hay en la misma norma una referencia a la regulación, ¿no es cierto?, del ingreso de trabajadores por disposición judicial al amparo de este precedente Huatuco. Mencionar solamente algunas de las cosas que observamos justamente cuando se evaluó esto a nivel de la comisión permanente. En primer lugar, señalar que en estos casos se desarrollan los criterios establecidos en el precedente para la reposición en el sector público y establece otros para los casos de reconocimiento de vínculo laboral, ¿no? Esta norma lo que precisa en términos generales es que los ingresos de personal por mandato de reposición se realizarán cuando la persona, cuando el trabajador haya ingresado a laborar por concurso público, ¿no? Y que este ingreso además se dará a una plaza presupuestada e indeterminada. Esto aparentemente puede tener, ¿no es cierto?, una buena intención, y esto podría, digamos, sugerirnos que se están queriendo ordenar, ¿no es cierto?, las situaciones en las cuales se dé este mandato por reposición. Sin embargo, lo que no considera este aspecto es que estamos ante una situación en la que este criterio establecido en el artículo 3 se ve rebasado. Muchos sabemos, ¿no es cierto?, que un sector importante de trabajadores en el ámbito público que cumplen labores de carácter permanente ingresan a la actividad laboral en el ámbito público, no necesariamente por un concurso. De hecho, es una situación cada vez más generalizada, casos, ¿no es cierto?, denuncias de trabajadores del régimen CAS, por ejemplo, que son despedidos de forma arbitraria, y que todos sabemos cumplen labores de carácter digamos, permanente, ¿no?, y que deberían tener otro tipo de contratos. Sin embargo, bueno, se da una situación hasta de desnaturalización dentro de ese mismo ámbito, ¿no? Entonces, en la práctica, todas estas demandas de desnaturalización de contratación de CAS que se han solicitado judicialmente y que se han venido ganando en favor de este grupo de trabajadores, ¿qué efecto tendrían, no es cierto? ¿Tendrán esos trabajadores que postular a una plaza 728 para que su derecho ganado en el ámbito judicial pueda ser reconocido? Eso es algo que evidentemente colisiona con este aspecto de la norma, ¿no es cierto? También hay que señalar que según el criterio de este decreto de urgencia, según este artículo además, sería insuficiente el mandato judicial para reconocer el vínculo laboral. Y eso también genera otro problema, porque lo que le está diciendo básicamente la norma al Poder Judicial es cuándo se debe aplicar realmente la decisión de reposición. Y todos sabemos que acá hay un tema bastante delicado, que ya incluso tiene que ver con las competencias de dos poderes del Estado distintos, ¿no? En este caso, el Poder Judicial, que puede determinar una reposición de un trabajador si es que esta ha sido dada de forma en que infringe las normas de nuestro país, y una norma emitida por el Poder Ejecutivo, que le estaría diciendo al Poder Judicial cuándo realmente se hace efectiva esta reposición. Entonces, estos son los aspectos que nos parecieron más graves referidos a este decreto de urgencia. Como ya mencioné, según el decreto de urgencia, de todas maneras, se tiene que haber pasado por concurso público, pero como ya hemos dicho y como la realidad en realidad nos lo recuerda, ¿qué pasa si no se abren los concursos para acceder a estas plazas, ¿no? Y como en realidad es lo que viene pasando ahora. Todos sabemos que cada vez más el número de trabajadores CAS que existen no son trabajadores que cumplen una labor temporal ni una labor, digamos, coyuntural, sino que su situación en realidad lo que refleja es una desnaturalización de sus contratos y un
incluso desconocimiento del propio Estado respecto a cuál es la finalidad de este tipo de régimen, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en esos casos? ¿Qué pasa si trabajadores que tienen años dentro del servicio público son despedidos, no van a poder recurrir a la vía judicial porque esa norma lo que pretende es justamente cortar esas posibilidades, ¿no? ¿O qué sucede si un trabajador no consigue aprobar ese concurso? En fin, son varias situaciones las que nos quedan con interrogantes respecto a cuándo se debe aplicar o no este mandato judicial, que por cierto es un derecho reconocido en nuestro país, ¿no? Entonces, este criterio establecido en el decreto de urgencia a través de este artículo es un criterio que lo que busca es recortar un derecho que ha sido, como digo, ya reconocido ampliamente en nuestro país, y más aún cuando se ha venido teniendo una relación precaria, ¿no? Porque todos sabemos que un trabajador que recurre a la vía judicial para exigir su derecho a la reposición no lo hace necesariamente porque haya tenido una situación adecuada en su relación laboral. Por lo general, esto está precedido de un nivel de precariedad que también se invisibiliza con este tipo de medidas, ¿no? Entonces, nos parece que esto es importante que se considere al momento de que se retome el debate a nivel del nuevo Congreso. Bueno, finalmente respecto a este decreto, ya hemos hablado de cómo se restringe este derecho a la reposición, pero también nos preocupó mucho en la discusión esta intromisión, como decíamos, en el desarrollo de los procesos judiciales. Respecto a esto es muy evidente lo que señala el numeral 3.3 del decreto de urgencia, que establece cómo tienen que proceder los jueces en los casos donde no corresponde las reposiciones. Es decir, que ya de manera directa se está indicando cómo deben actuar los magistrados en este caso para proceder o para no proceder con las reposiciones, ¿no? Y acá nuevamente se argumentó incluso en el momento en el que se quiso sustentar este decreto de urgencia, cuando se dio el debate en el marco de la comisión permanente, se invitó por supuesto a los representantes del Ejecutivo, y nuevamente se hizo referencia al presidente Huatuco, pero creo que algo que también vale la pena recordar es que este precedente ha tenido a lo largo de diferentes momentos otros criterios que han ido flexibilizando lo que inicialmente se planteó, ¿no es cierto? Hay pronunciamientos de la Corte Superior, en fin, hay pronunciamientos diversos que lo que han ido es también atenuando, si se quiere, el alcance de esta sentencia del Tribunal Constitucional y dando otros matices respecto a cómo debe aplicarse. Entonces, sí nos parece que hubo respecto a este tema un exceso, que lo que además se pretende es desconocer que en nuestro país los trabajadores en el ámbito público también viven una situación de desprotección y de precariedad, que cada vez, como ya lo hemos recordado, como ya lo he recordado, hay una cantidad significativa de trabajadores que son contratados bajo el régimen CAS, que en realidad no están cumpliendo labores temporales o coyunturales o solamente de confianza, que están haciendo labores que corresponderían desarrollarse bajo otro tipo de contrato y otro tipo de régimen, porque son labores permanentes. Eso es algo que se desconoce totalmente con esta norma y que además, bueno, muchos de esos trabajadores luego están sujetos a despidos arbitrarios, ¿no? Eso en relación a el aspecto que fue considerado inconstitucional y ciertamente preocupante, ¿no? Y además está decir de lo que implica que se emita una norma como esta, con consecuencias tan graves para el derecho fundamental al trabajo de, bueno, cientos de miles de trabajadores, sin un debate, ¿no es cierto? Algo que no puede ser pasado por alto y que no debería ser un sentido común que cada vez más se ha vuelto pues moneda corriente, es que las normas laborales se aprueben o se emitan o entren en vigencia sin un debate correspondiente con los trabajadores. O sea, eso es lo mínimo y lo indispensable que creo deberíamos a estas alturas de la historia, y más aún ahora, creo que esta situación de crisis, de emergencia sanitaria y social que estamos viviendo, nos debería nuevamente recordar que ninguna norma de carácter laboral debe aprobarse sin una discusión previa, y en este caso es el extremo máximo, porque no ha habido ni siquiera, no solamente una discusión con los trabajadores, sino como no existía un órgano parlamentario, ni siquiera había una deliberación mínima entre los representantes de los ciudadanos o los trabajadores, ¿no? Entonces, por donde se mire, esto tiene que urgentemente ser corregido.
¿no? Sobre todo lo referido a ese artículo que he comentado, y también el artículo 4, que fue también evaluado en el marco de esta comisión. Y bueno, quiero también mencionar un aspecto final, ¿no? Es verdad que estos dos artículos tienen estos problemas, estas limitaciones, pero también quisiera señalar, para que esto también pueda ser considerado en sus acciones próximas, que no dejamos de reconocer que sí hay un conjunto de aspectos importantes dentro del decreto, en otros artículos, que tienen un conjunto de disposiciones que favorecen a otro grupo de trabajadores, ¿no? En el ámbito público. Entonces sí hay cosas que venían siendo discutidas en otras propuestas normativas que se han considerado dentro de este decreto. Y eso sí creo que es algo que no debería modificarse. Son cosas que ya en algunos casos se caían de maduras, ¿no? El tema del ingreso de los docentes del Ministerio de Defensa a la carrera pública magisterial, que es algo que también incluso estuvo propuesto en otros proyectos de ley con anterioridad. El ordenamiento de percepción de ingresos y adecuación de cargos del personal del sector salud, que también es importante. El establecimiento de una escala de ingresos para los trabajadores de RENIEC y de la OMPE, del Decreto Legislativo 728, la autorización para continuar el proceso de nombramiento del personal asistencial de salud del MINSA, y el nombramiento del personal administrativo del régimen 276, ¿no? También. Entonces, esos aspectos que tienen que ver con otros artículos de la norma, consideramos que son aspectos positivos, ¿no? Lo referido y las cuestiones críticas sobre todo y que consideramos vulneran no solamente la Constitución, sino que un derecho fundamental como es el derecho al trabajo, tienen que ver sobre todo con el artículo 3 y 4. Y sobre esto es que nos pronunciamos en el marco de la comisión permanente en su momento, y sobre esto es que creo que vale la pena incidir de cara al nuevo Congreso para que pueda revisarlo y hacer las modificaciones que correspondan. Yo creo que esto es importante, y nuevamente por eso saludo el esfuerzo que están haciendo desde Contrasep, y también la presencia que sé que va a darse durante este evento de los actuales parlamentarios. Creo que eso es una buena señal de que se quiere darle a estos temas el espacio que merece, aun cuando estamos en una coyuntura ciertamente complicada, ¿no? Y bueno, para finalizar, pero no menos importante, pero sé que este es un tema que también va a ser abordado en el siguiente punto por Cristian, lo referido al decreto de urgencia 014, ¿no? Este decreto de urgencia tiene, bueno, en sí mismo toda una historia, ¿no? Porque es la norma que lo que hace es reconocer ya el derecho a la negociación colectiva en el ámbito del sector público en nuestro país, lo que debió haber sido reconocido a través de una norma hace muchos años. O sea, todos sabemos que el derecho a la negociación colectiva es un derecho fundamental, también reconocido en la Constitución, pero es un derecho que en nuestro país había sido casi borrado o impedido de ejercer para los trabajadores en el ámbito público, ¿no? Este derecho se volvió, digamos, a reconquistar de una manera formal a través de sentencias del Tribunal Constitucional que se lograron por demandas que los propios trabajadores interpusieron, ¿no? Entonces, no es una historia de corto plazo, ¿no? Es una lucha que tiene ya muchos años. En el 2016, cuando además este nuevo Congreso o en el nuevo periodo parlamentario se inició, se presentaron también proyectos de ley para que ya este reconocimiento que había sido dado por el tribunal pueda estar reflejado en una ley, ¿no? Y se presentaron, digo, diversos proyectos porque hubo propuestas de muchas bancadas, incluyendo la mía en su momento, un proyecto que pude suscribir. Y bueno, aparentemente un mandato pues del Tribunal Constitucional y con proyectos que ya estaban presentados, lo lógico era que esta norma se aprobara pues en un tiempo razonable, incluso dentro del plazo que el tribunal establecía, ¿no? Pero también vale la pena recordar que la norma llegó a ser aprobada por el Congreso de la República en el 2018. Muchos trabajadores, dirigentes del sector público dieron una batalla importante, recordándole al Parlamento que tenía la obligación de legislar en este ámbito, y muchos recordarán que esto se aprobó, pero que luego fue observado por el Poder Ejecutivo, luego fue observado por el gobierno ya del señor Vizcarra, ¿no? Entonces ahí hay un problema serio, porque siendo el señor Vizcarra y su gobierno quienes observaron la norma referida al reconocimiento de la negociación colectiva en el ámbito público, que fue emitida por el Congreso en su momento,
y de alguna manera obstruyendo esa aprobación, son ellos mismos los que 2 años después, ya en el año 2020, con este decreto de urgencia, intentan nuevamente presentar su versión de lo que debería ser la negociación colectiva. Y esto sí vuelve a ser preocupante porque lo fundamental, ¿no?, en este tipo de discusiones es nuevamente que haya un mínimo de debate, de discusión, de diálogo con los trabajadores, ¿no? Y una norma como esta, que había sido tan esperada, pues la forma de emitirla otra vez en el periodo de interregno, sin mucha posibilidad de tener un diálogo más amplio o una vigilancia a algunos compromisos que en mesas de diálogo sí se habían asumido, ¿no? O sea, la agenda de los trabajadores del sector público sé que es muy amplia, pero una de las cosas que sé que se había dialogado en diferentes espacios era cómo debía darse la ley de negociación colectiva, qué aspectos, qué principios debían respetarse, ¿no? Principios que habían sido además dados en la sentencia del TCE, y finalmente esos principios, esos criterios, esos grandes criterios, no han sido recogidos plenamente en ese decreto de urgencia, ¿no? Digamos, una muestra de ello es cómo se pone un excesivo peso y un excesivo poder en el Ministerio de Economía y Finanzas al momento finalmente de posibilitar la negociación, ¿no? Creo que uno de los mecanismos que incluye este decreto de urgencia y que han sido más cuestionados es el que establece este dictamen económico del Ministerio de Economía y Finanzas como una especie de techo, ¿no es cierto?, y casi corset dentro del cual se da la negociación colectiva. Y esto es algo que sí puede llevar a problemas que entrampen la negociación, ¿no? Porque finalmente se da un poder máximo en una instancia o, digamos, a una entidad cuando los mecanismos, en todo caso, para darle cierta racionalidad a la negociación deberían estar sobre la mesa de negociación, no en manos de una de las partes solamente, ¿no? Y eso es lo básico y lo lógico en cualquier diálogo y negociación democrática, no que alguien tenga un poder excesivo, sino que los mecanismos y criterios que deben existir, por supuesto, lo que pasa es que se coloquen sobre la mesa de negociación, para que sobre eso es que las partes puedan llegar a un acuerdo. Pero bueno, en este caso, esa es una de las principales objeciones. Hay otros aspectos referidos también, al tema de los arbitrajes. Hay una situación en la que se observa o se podría observar el rol de los árbitros, además cuando contravengan lo que señala justamente el pronunciamiento del Ministerio de Economía y Finanzas. Hay aspectos también que son preocupantes referidos a la libertad sindical y la actuación de las instancias de la organización de los trabajadores, de los sindicatos, que nos parece que pueden ser muy riesgosos. Hay un conjunto de aspectos que se dejan para la reglamentación, cuando deberían estar más bien definidos en la propia norma, porque ya sabemos lo que ocurre cuando aspectos importantes no quedan totalmente claros en las normas, que en el reglamento terminan, ¿no es cierto?, tomándose demasiadas facultades para restringir derechos que en la práctica pues estaban reconocidos en la ley, ¿no? Entonces, sobre el tema de negociación colectiva, el pronunciamiento que se hizo en el marco de la Comisión Permanente también fue de recomendar su derogación. En este caso sí, su derogación, porque una norma como esta tiene que tener un sentido integral. No puede la norma, digamos, expresar por un lado aspectos positivos, pero luego por otro, ¿no es cierto?, cambiar criterios que lo que deberían es estar a lo largo de todo el proceso de negociación. Por eso, en este caso sí se evaluó que se pueda derogar esta norma y no empezar de cero, sino recoger las diferentes propuestas legislativas que han sido presentadas en un momento anterior, y seguramente algunas que no sé si tal vez es el caso, se han presentado ya en este nuevo periodo, ¿no es cierto? O que las bancadas del nuevo periodo parlamentario estén evaluando presentar. No se empieza de cero en este debate, creo que hay que recordarlo nuevamente. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional y lo que más bien se dio con este decreto de urgencia son posicionamientos de fondo a cómo tiene que darse la negociación, ¿no? Creo que no puede surgir una negociación colectiva, como digo, realmente con un carácter democrático cuando se le da un peso desproporcionado a una sola instancia, en este caso el Ministerio de Economía y Finanzas. Incluso
es muy llamativo el rol casi inexistente que tiene el Ministerio de Trabajo en esta norma, ¿no? Cuando todos sabemos que es ente pues, especializado, por más que no se trate en este caso del ámbito privado, sino de la negociación en el ámbito público, todos sabemos que quien tiene realmente una expertise en esos temas es el Ministerio de Trabajo, y quien finalmente es el último, digamos, la última entidad que garantiza los derechos de los trabajadores en nuestro país es el Ministerio de Trabajo. Entonces sorprende muchísimo la consideración que se ha hecho para casi dejarle un rol absolutamente fantasmal al Ministerio de Trabajo en esta norma, ¿no? Y bueno, por eso la evaluación que se hizo en su momento, y por eso también me sumo en todo caso a la invocación que se haga al nuevo Parlamento para que esto se revise, y que se revise además escuchando a los trabajadores, porque ya no refiriéndome al informe y a nuestra evaluación respecto a esta ley, sino a lo que trajo como consecuencia después de su emisión, es a un intento de estigmatizar la negociación colectiva. Yo, y con eso cierro, no me sorprendí, pero en todo caso sí me llevé una pésima impresión de la repentina aparición de un conjunto de funcionarios que intentaron justificar la emisión de esta norma, casi señalando o intentando hacer aparecer a los trabajadores en el ámbito público como un grupo de privilegiados que a través de las negociaciones colectivas o las negociaciones directas, en realidad, porque no existe la negociación colectiva formalmente, pues habían llegado a acceder a un conjunto de privilegios, ¿no es cierto?, a partir de su labor. Y esto todos sabemos no es cierto, ¿no es cierto? Sí, hay situaciones que escapan de lo regular, que escapan de lo deseable incluso, de acuerdos y convenios colectivos que puedan haber dado en diferentes lugares de nuestro país, pero esas no son la norma, o sea, eso no es lo regular, o sea, no es cierto que los trabajadores en el ámbito público, digamos, a través de la negociación hayan llegado a, pues, a dotarse de privilegios o de beneficios que superen pues lo racional y lo lógico, ¿no? Y bueno, lastimosamente, una de las cosas con las cuales se pretendía justificar esta norma, que ya hemos dicho restringe de varias maneras los principios bajo los cuales se debió haber reconocido la negociación colectiva, es que los trabajadores en el ámbito público más o menos han hecho de las suyas, ¿no es cierto? Han tomado al Estado como un botín y se han asignado bonos y bonificaciones de manera no solamente irregular, sino irracional, y eso no es cierto. O sea, eso no es cierto, y quienes realmente conocen la realidad cotidiana de la mayoría de trabajadores saben que no es verdad, y que muchos cada año, al no existir una ley de negociación colectiva que formalice estos procesos, lo que tienen que hacer pues es recurrir cada año al Congreso de la República o a los ministerios a través de acciones de lucha, para ver si por ahí les ofrecen una mejora, algún incentivo de carácter económico, y eso es algo que cualquiera que conozca, ¿no es cierto?, la dinámica de la aprobación del presupuesto general de la República lo sabe. Entonces, no es tan cierto pues, que los trabajadores en nuestro país, en el ámbito público, se han aprovechado de los procesos de negociación, ¿no?, para beneficiarse. Eso no es verdad. Eso puede haber existido y existirá seguramente, y tendrá que revisarse e investigarse en algunos espacios de forma muy restringida, pero la mayoría ciertamente no tiene ese tipo de beneficios, y por eso es tan importante que exista esta norma, y que esta norma esté aprobada con criterios sólidos que permitan tanto al Estado como a los trabajadores negociar, que no es otra cosa que dialogar de manera informada y democrática, ¿no? Sin que alguien te ponga una presión adicional cuando estás en la mesa justamente de negociación, ni que tengas que pasar por una aprobación adicional a la propia mesa de negociación, que es algo que también este decreto de urgencia en alguno de sus aspectos señala, que finalmente, por ejemplo, en el caso de las empresas del sector público que han sido añadidas a este decreto, aunque no les corresponde, el último pronunciamiento tiene que darlo el directorio de la empresa. Y lo mismo en el caso de los otros trabajadores, que después incluso de haberse generado algún tipo de acuerdo, tiene que haber otro pronunciamiento adicional del Ministerio de Economía y Finanzas. O sea, eso es inaceptable, y eso es finalmente burlarse de los mecanismos de negociación que deberían ser más bien fortalecidos en nuestro país, ¿no? Que más bien creo que cualquier autoridad con un mínimo pues, de buena intención, lo que debería es promover que los espacios de diálogo y negociación se consoliden en nuestro país y que llegaran a buen puerto siempre.
¿no? Esto cambiaría de forma totalmente la manera en la que hoy se tratan los trabajadores. Entonces, bueno, eso por mi parte, y lo que fue nuestro vínculo respecto a estas dos normas en el periodo anterior y la responsabilidad que tuvimos para revisarlas en el tiempo en el que se emitieron, ¿no? Y por supuesto, bueno, mi compromiso a acompañar en este trabajo a los sindicatos que están promoviendo su discusión. Ojalá que eso pueda revisarse de manera urgente, porque ya hemos visto que cuando se trata de los trabajadores, pues ahí sí, los procedimientos no importan, ¿no es cierto? No importa si se saca por decreto de urgencia, no importa si se saca de manera atropellada, y eso es algo que no debe permitirse, ¿no? Así que bueno, estamos para apoyar cualquier iniciativa que surja al respecto. Muchas gracias. Le agradecemos por su exposición, señorita Indira Wilca. A continuación tendremos la exposición Los derechos a la negociación colectiva y estabilidad laboral en el marco de los tratados de la OIT y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, a cargo del señor Cristian Sánchez Reyes, exministro de Trabajo, abogado laboralista y docente universitario. Adelante, por favor. Gracias. Gracias. ¿Cuál es el tiempo que me han asignado, por favor? Minutos. ¿Cuánto? 20 minutos como máximo. Ya, gracias. Bueno, hablar del decreto de urgencia 014, creo que hay que tener como marco de referencia los convenios ratificados por el Perú, obviamente los convenios OIT 87 y 98, que regulan de manera genérica la libertad sindical, ¿no? Básicamente la negociación colectiva y para el desarrollo de la actividad sindical. Y los artículos de la Constitución, ¿no? Ustedes saben que la libertad sindical tiene asidero, anclaje constitucional en las directrices de fomento de la negociación colectiva, que es el artículo 28, ¿no? Y los convenios 154 y 151 no ratificados de la OIT, que tienen valor también de directrices para el Estado peruano. No hay que dejar de recordar también que el artículo 23, tercer párrafo de la Constitución, señala que ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador. Es un parámetro valorativo importante para ese tipo de medidas que pueda dar el Poder Ejecutivo, ¿no? Como ya lo dijo la señorita Wilca, y bueno, creo que queda claro, me parece que se trata de, en primer lugar, un ejercicio abusivo de un poder, del Poder Ejecutivo, ¿no? En efecto, el Poder Ejecutivo expide el decreto de urgencia e interviene nuevamente en la negociación colectiva, generando un problema de estado de cosas inconstitucional, en primer lugar, porque de alguna manera el Poder Ejecutivo desconoce dos mandatos contenidos en dos sentencias del Tribunal Constitucional que ya han sido mencionadas, ¿no? Contra 3 leyes de presupuesto y contra la ley de servicio civil, que argumentaban lo mismo, en el sentido de que bajo un criterio de un juicio de ponderación, el Estado peruano no podía alegar como razones válidas las económicas para prohibir de manera intensa, de manera fuerte, de manera absoluta, el ejercicio de la negociación colectiva a través del contenido económico, de la posibilidad de mejora de contenidos económicos en el ejercicio de este derecho, ¿no? Lo cual también era una irrupción, ¿no? en los criterios de la Organización Internacional de Trabajo, ¿no? Y específicamente me refiero a los criterios del Comité de Libertad Sindical, ¿no? Que había establecido claramente a lo largo de los años. Ustedes saben que el Comité de Libertad Sindical es un órgano de control de la OIT en materia de libertad sindical, y había fijado una posición sostenida, firme a lo largo del tiempo, en el sentido de que había la posibilidad que en el marco de una política de estabilización se suspendan disposiciones de convenios colectivos, ¿no? En materia de remuneraciones, tanto en el sector público como en lo privado, pero el comité también subrayó en ese caso que los convenios en vigor debían aplicarse íntegramente, no podían ser intervenidos por esa medida normativa, ¿no? Y que
en lo que atañe a negociaciones futuras, solo eran admisibles las injerencias del gobierno con arreglo a ciertas reglas, ¿no? O a ciertos principios. Primero, si en virtud de una política de estabilización un gobierno consideraba que los salarios no pueden fijarse libremente por negociación colectiva, la restricción debería aplicarse como medida excepcional, ¿no? En segundo lugar, debe ser una medida temporal, limitarse al tiempo o al lapso de tiempo razonable y necesario y proporcional. Es decir, no exceder de un periodo razonable. Y como tercer requisito, ir acompañada de garantías adecuadas para proteger el nivel de vida de los trabajadores o medidas sustitutorias, ¿no? Ahora, y todo esto debería nacer, como ya lo dijo también la congresista Wilka, todo esto debería nacer de un acuerdo, en primer lugar, que debería transitar por el espacio del diálogo social, ¿no? Y no venir unilateralmente en el Estado, ¿no? Y mucho menos a través del ejercicio de un poder normativo que puede incurrir en un abuso de poder, ¿no? Entonces, el decreto de urgencia tiene ese problema de origen, ¿no? Interviene un derecho fundamental, incurre en un abuso de poder por haber desacatado dos criterios del Tribunal Constitucional, ¿no? Generado un estado de cosas inconstitucional y haber influido razonablemente en un conjunto de principios adicionales a lo que es la autonomía colectiva y la libertad sindical, ¿no? En 1951 el OIT, ratificado por el Perú sobre relaciones de trabajo en la administración pública, también contiene garantías que protegen la negociación colectiva y el desarrollo de cualquier actividad sindical de los servidores públicos, ¿no? El artículo 7 señala que deberían adoptarse, de ser necesario, medidas adecuadas a las condiciones de cada país para estimular y fomentar el pleno desarrollo y la utilización de procedimientos de negociación entre autoridades públicas competentes y organizaciones de empleados públicos acerca de las condiciones de empleo. De cualquier otro método que permita a los representantes de los empleados públicos participar en la determinación de dichas condiciones. Como ustedes pueden ver, la materia negocial es amplia, ¿no? No puede ser restringida, no está restringida desde la norma de la OIT. En segundo lugar, bueno, recalcar en el contexto, antes que preceden al decreto de urgencia 014, las dos sentencias del Tribunal Constitucional, ¿no? Que ya mencioné, con claros mandatos al legislador, no al Poder Ejecutivo, al legislador. ¿Y por qué es importante también que la intervención en un derecho fundamental nazca de un Congreso, de una deliberación democrática en ese Congreso? Porque el Poder Ejecutivo, el Consejo de Ministros, que es el órgano deliberativo del Poder Ejecutivo, deliberativos hasta cierto punto, no tiene la representación política con la que goza en el Estado Constitucional de Derecho el Congreso de la República, ¿no? Evidentemente no puede sustituirlo, y la intervención en un derecho fundamental sin carácter de urgencia para intervenirlo, ¿no?, agrava más este abuso de poder, ¿no? Ahora, sí, me quedan 9 minutos. A ver. Problemas, ¿no? Y uno de los fundamentos que aparecen en el decreto de urgencia, lo que se hace referencia es que, ¿no?, que en el periodo de análisis hay entidades públicas que han continuado acordando con sus organizaciones sindicales incrementos remunerativos a pesar de las provisiones establecidas en la ley de presupuesto. Es un argumento incompleto, ¿no? Porque si bien eran contrarias a esas leyes también eran contrarias a las sentencias del Tribunal Constitucional, ¿no? Te parecía gracioso que se invoque eso como razones, pero lo comento porque es muy sugerente, ¿no? Hay una intervención también a través del decreto de urgencia en el arbitraje, ¿no? Eso hay que decirlo, ¿no? El arbitraje no es un mecanismo para dar trabajo a los árbitros, ¿no? No es para eso. Es una herramienta del ordenamiento jurídico para destrabar las negociaciones y que la falta de acuerdo en trato directo abra un camino alternativo a la solución del conflicto a la huelga, ¿no? Porque el Estado fomenta la negociación colectiva, ¿no? Y la huelga es un instrumento para presionar un acuerdo, no es un fin en sí mismo. Esa sería la lógica. Entonces es una medida de fomento a la negociación. Hay cosas que corregir en el arbitraje. Sí, creo que se habían muchas
casos patológicos de malos laudos arbitrales, pero si hay malos laudos arbitrales no significa que hay que intervenir el arbitraje como dice 014, ¿no? Es como decir, si hay malas sentencias hay que intervenir el Poder Judicial, no tiene ningún sentido, ¿no? La segunda disposición final del decreto de urgencia 014 interviene el arbitraje, dice que las negociaciones colectivas de los arbitrajes de índole laboral de entidades del sector público que se encuentren en proceso se adecúan a lo establecido en el decreto de urgencia, ¿no? Es decir, pasa primero por una evaluación del MEF a ver si hay o no marco presupuestal, es decir, se interviene el dictamen de la autoridad de trabajo, ¿no? Y en tanto se implementa el registro a que se refiere el artículo 7 del registro de árbitros que va a ser controlado por partes, pueden designar como árbitros a profesionales de reconocido prestigio autorizados por servir, es decir, interviene el Poder Ejecutivo en la ratificación de árbitros, que es un tribunal privado, ¿no? Porque en este caso estaba conectado a materia pública, pero no puede ser intervenido por el Estado bajo el argumento de resguardar el presupuesto público, porque acá también hay otros bienes jurídicos que resguardar, o sea, esto es una barbaridad, ¿no? El decreto de urgencia también modifica reglas de imparcialidad de las que está revestido el arbitraje, ¿no? Establece que los árbitros designados por la organización sindical, la empresa o entidad y el presidente designado con el segundo párrafo de la segunda disposición complementaria transitoria con la autorización de servicio, ¿no? Una regla de intervención que ya comenté. Después se establece que los árbitros y el presidente designados por el tribunal que no se han instalado aún, porque habían atravesado en trámite, el presidente debe ser ratificado por servir conforme al segundo párrafo de la segunda disposición complementaria transitoria. O sea, como verán, son reglas de intervención en los arbitrajes en trámites que tienen que ver con la libertad de las partes de designar a sus árbitros y el principio de imparcialidad, ¿no? Porque si alguien controla la designación de árbitros, interfiere en el principio de imparcialidad, ¿no? Ya lo comentó también la congresista Wilka, ¿no? El tema del dictamen económico financiero, ¿no? Donde el MEF realiza la valorización del pliego, ya no lo hace la autoridad de trabajo, o sea, el MEF que controla el presupuesto hace la valorización del pliego que tiene efecto en el presupuesto, o sea, también es una intervención grosera en la inclusión de información para la negociación colectiva para las partes, y además establece que los árbitros no pueden apartarse en lo que dice ese dictamen del MEF, ¿no? Entonces el criterio de los árbitros también queda de lado, ¿no? Bueno, esos serían los comentarios, ¿no? Hay una violación también a la garantía de ejecución de los cumplimientos arbitrales, ¿no? La primera disposición complementaria transitoria del DU revela una clara intervención en la garantía de cumplimiento y ejecución de los laudos arbitrales que resolvieron conflictos colectivos de trabajo y en los convenios colectivos vigentes al exponer su revisión sujeta a un informe del MEF de disponibilidad presupuestal, ¿no? Aplicando con nuevo la garantía de la cosa juzgada, laudos que ya deberían cumplirse, ¿no? Siendo medidas de intervención desproporcionadas y proscritas por los propios órganos de la OIT, ¿no? Porque estaría reviviendo conflictos ya cerrados, ¿no? Todo lo contrario a lo que es el proceso de negociación colectiva, ¿no? Bueno, estos serían mis comentarios sobre 014, ¿no? No sé si tienen algunas preguntas. Gracias a todos y todas por haberme permitido estos minutos. Le agradecemos por su exposición, señor Cristian Sánchez. Continuamos ahora. Escucharemos la posición de algunos representantes de las bancadas partidarias del Congreso de la República, periodo 2020-2021, y comenzaremos con la congresista Carmen Omonte Durán, representante de la bancada Alianza por el Progreso. Adelante, por favor. Muchas gracias por la invitación. He podido escuchar al exministro de Trabajo, a Cristian Sánchez, y un poco también al final de la intervención de la excongresista Indira Wilka. Pero ya en una reunión anterior había podido conversar y socializar las demandas, justas demandas que considero por parte de las centrales sindicales. Como representante de Alianza para el Progreso, creo que tenemos muy en claro que estos decretos de urgencia merecen ser revisados, merecen ser analizados con mucho cuidado. Si bien este Congreso entró después de todo este periodo de interregno parlamentario en la que se han dado muchos decretos de urgencia, decretos legislativos, probablemente algunos con buena intención, algunos que han logrado su objetivo, que son eficientes, pero también otros como estos que evidentemente
sí tienen un análisis de inconstitucionalidad. Pertenezco al grupo de trabajo de análisis de los decretos de urgencia, de decretos de legislativos y de tratados internacionales que se encuentran orgánicamente dentro de la Comisión de Constitución. Se ha solicitado en diferentes momentos a que ya se priorice el estudio, el análisis y el pronunciamiento con respecto a estos dos decretos de urgencia. Confío que dentro de la carga que se tiene ya se pueda tomar una posición. Personalmente considero, como ya lo acabo de escuchar, que evidentemente el decreto de urgencia, el 014, merece ser declarado inconstitucional. Se están vulnerando derechos históricos logrados a través de décadas y que no debiera de retrocederse. Probablemente algunos funcionarios han tratado de encaminar estas propuestas con interés genuino de mejorar las posiciones y encuentros entre el Estado y los sindicatos y los trabajadores, pero evidentemente no es así. Coincido con el criterio de que se está burocratizando todos los procedimientos, si bien aprecio, valoro el esfuerzo que se está haciendo a través de servir, de mejorar la calidad del servicio público. Ya mi época como congresista en mi anterior gestión, traté de impulsar, de darle mayores refuerzos, ampliar los espacios de servir y creo que cumplen un rol importante, pero creo que toda esa línea de intervención que tendría de acuerdo a este decreto de urgencia y que después las posiciones, las opiniones pasen al MEF y que finalmente sea la decisión del MEF que sea vinculante, pues evidentemente los deja desprotegidos y en una situación de inequidad. Yo confío que lo dicho por el nuevo presidente del Consejo de Ministros, que creo que a la mayoría de nosotros, seamos parte o no del gobierno, estemos en la oposición o estemos en un punto medio, nos genere esperanza y tenemos que tomar en cuenta y exigirle al presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, el cumplimiento de esa oferta. ¿Y cuál es esa oferta? Lo dijo literalmente, que el diálogo se convierta en la herramienta de solución a los problemas. Creo que lo ha dicho así, textualmente, que el diálogo se convierta en la herramienta de solución a los problemas, a las diferencias. Y evidentemente, pues, el diálogo, para que sea realmente genuino, tiene que ser equilibrado. No puede haber diálogo en la que solo un espacio tenga la posición de dominio, la posición que determina, que parte la torta, ¿no? No sería diálogo, sería simplemente un monólogo, ¿no? Entonces yo confío que esa dirección que va a dar, porque de todas maneras un presidente del Consejo de Ministros tiene peso, tiene toda la potestad, no solamente de ser vocero de gobierno, sino también de poder articular con todos los sectores, y en este caso puntualmente con el Ministerio del Trabajo, al que debiera empoderársele siempre y cuando cumpla realmente su rol, ¿no? Como Ministerio de Trabajo. En paralelo con el Ministerio de Economía y Finanzas, desde el lado del Ejecutivo y al frente con los ciudadanos en general y en particular con las centrales sindicales. Entonces yo confío que este discurso del señor Cateriano pues se materialice. Creo que todos vamos a estar atentos a esto, con respecto también a la derogación, en parte, como es lo que se me planteó en la reunión anterior que tuve con las centrales sindicales, con varios representantes, pues se encamine adecuadamente. Creo que ha sido bastante didáctica
la exposición de Cristian Sánchez, sobre todo con la vinculación y el análisis de lo que se plantea desde la OIT, que finalmente es siempre importante tenerla en cuenta para las decisiones que se vayan tomando, tanto en el Congreso como, por supuesto, también en el Ejecutivo. Entonces, creo que, ese sería el mensaje que les quiero dar. Cuenten con que yo pueda ser parte, junto con otros congresistas, de las voces que podamos llevar estas demandas, las expectativas que se tienen, primero en este grupo de trabajo, dentro de la Comisión de Constitución, y por supuesto después ya dentro de la comisión y cuando sea necesario en el Pleno del Congreso. Todo mi apoyo, mi aprecio. Aquí estoy viendo a los representantes con los que ya estuvimos anteriormente, con Jaime, con la representante de la RENIEC y otros más. Mi saludo, mi aprecio, y cuenten conmigo. Gracias por permitirme participar. Saludos. Muchas gracias, congresista, por su participación. Continuamos con el congresista Daniel Oceda Yucra, representante de la bancada del FREPAP. Adelante, por favor. Muchas gracias, señorita. Bueno, es muy grato, de verdad, muy buenas tardes con todos los aquí presentes, con mi colega Carmen Monte, que me ha precedido, ¿no? En las cuales ha sido muy contundente su punto de vista. Bueno, yendo al punto, ahora voy a centrar mi intervención más que nada en este derecho humano fundamental, que es pues la negociación colectiva en el sector público. El derecho a la negociación colectiva, conjuntamente con la seguridad social y la política fiscal, constituyen algunos de los principales mecanismos diseñados por los estados modernos, ¿no? Para lograr mejores niveles de igualdad y bienestar social, además de ser un derecho reconocido expresamente por la Constitución Política Peruana. Es garantizado justamente por una serie de convenios internacionales ratificados a la vez por nuestro país y que en consecuencia obligan al Estado peruano, ¿no? En este sentido, sin embargo, de manera sistemática, el propio Estado peruano ha venido negando pues la posibilidad de negociar colectivamente, ¿no? En materia económica y salarial, a su vez en los distintos niveles de gobierno. No solamente al no regular de manera adecuada en este caso, sino ha sido predecible y eficiente, ¿no? El derecho de los trabajadores estatales, digamos, a negociar colectivamente, sino incluso peor, prohibiendo acordar cualquier tipo de incremento salarial vía negociación colectiva. Entonces, esta prohibición de negociar contenido salarial se ha establecido en las leyes de presupuesto público de los últimos años. Es cierto realmente que la negociación colectiva del Estado tiene ciertas particularidades vinculadas con las previsiones presupuestales. Estas particularidades, sin embargo, no deben conducir a la prohibición y afectación casi absoluta de un derecho constitucional, como es lo que pasa, digamos, ahora, ¿no? No regular un procedimiento claro en el Estado conduce a que en la práctica se generen mecanismos informales de negociación colectiva y a su vez con una mayor conflictividad y malestar social sobre todo. Cabe resaltar que en países cercanos existen experiencias exitosas de negociación colectiva en el Estado, ¿no? Que deberían considerarse al respecto. Ahora, seguidamente, y no hace mucho, tal y como lo han comentado quienes me han antecedido, el Tribunal Constitucional justamente ha generado una serie de pautas jurídicas instando al Poder Legislativo para que asimilen dentro de un marco legal específico lo atinente a las negociaciones colectivas de trabajo, ¿no? Para los servidores públicos, tarea que a su vez quedó pendiente en la legislación pasada y que es un compromiso histórico que estamos asumiendo a la fecha. La sentencia del Tribunal Constitucional, expediente número 003-2013, AC/TC, y la 0023-2013, que justamente cuestionaba pues, las normas pues, presupuestarias del 2012 y el 2013,
resolvió este punto indicando que la negociación colectiva era un derecho implícito del artículo 42 de la Constitución. Sin embargo, el derecho es solo negociar en el marco de un proceso del diálogo, a debatir pues de buena fe, ¿no? Y no el derecho a la obtención efectiva pues del convenio, del acuerdo, del producto de la negociación, ni por supuesto a la obtención de beneficios como consecuencia necesaria, obligatoria o automática en este caso. Ahora la negociación colectiva está pues sujeta al cumplimiento de principios de reglas presupuestales, así como al proceso presupuestario y su lógica en este caso, ¿no? Era la tarea del Congreso sopesar ambos criterios y darle una alternativa viable. Esta sentencia ya marcó pues las pautas claras que debíamos seguir en este caso. Lamentablemente, y pese a que ya existía en el Congreso una autógrafa que correspondía al dictamen recaído en los proyectos de ley 656 y otros, que proponían justamente una ley de negociación colectiva en el sector público, aprobando pues con el consenso de los distintos partidos, ¿no? El mismo que a su vez había sido validado conforme el convenio 144 de la OIT y con los actores sociales dispuestos en este punto. Para el Poder Ejecutivo, en este caso, no ha sido suficiente observar la autógrafa de ley que originó justamente los proyectos de ley ya mencionados, sino que en paralelo a la observación de la autógrafa de ley, el 29, ¿no?, de enero del 2019, el presidente de la República presentó el proyecto de ley 3841-2018, justamente que proponía la ley que regulaba la negociación colectiva en el sector público, y con fecha 31 de enero del 2019, en tiempo récord, se podría decir en este caso, se decretó a la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado, sabiendo en este punto claramente, digamos, que el tema era de competencia de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. Entonces, por este lado, fue aprobado sin mayor problema el 19 de junio del 2019, sin perjuicio de la existencia del proyecto de ley 3841, ¿no?, 2018, ley que regula la negociación colectiva en el sector público. La autógrafa observada, una vez cerrado el Congreso, el Poder Ejecutivo pues ha promulgado el decreto de urgencia número 014-2020, justamente, el cual por una serie de criterios ya mencionados en este foro, resultarían tanto limitantes para el ejercicio real de un derecho humano fundamental, nuevamente haciendo mención a este punto, y representa una clara intromisión del Poder Ejecutivo en el qué hacer, ¿no?, negociar de la administración pública en este punto. Hay quienes han sostenido con propiedad que tanto con el decreto de urgencia 014 y 016 estamos ante una grosera injerencia del Estado para regular a su antojo un tema que le atañe en demasía, como es el tema justamente pues de esta negociación colectiva. En este punto, digamos, en el caso del 016, a la carrera administrativa a su vez, ¿no?, y un avasallamiento al otro poder del Estado, pues que es el Poder Judicial en este caso. Por otro lado, ante el panorama sombrío antes descrito ya, la presidencia de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, encargada además de revisar la constitucionalidad de estos decretos, nos comprometemos pues a seguir acuciosos realmente pues en la tarea encomendada, y que nos quedaremos solo con las derogatorias que correspondan en el marco de lo inconstitucional que hallemos en este tema, sino que nos comprometeremos a la vez a cumplir con el mandato del Tribunal Constitucional y terminar, ¿no?, de zanjar estas falencias que han limitado y a la vez limitan los derechos humanos fundamentales de todos los trabajadores pues del sector estatal. Ahora, por otro lado, siendo nuestro principal objetivo, ¿no?, que se pueda aprobar una ley de negociación colectiva con participación de todos los actores involucrados y que pues viabilice realmente este derecho tan importantísimo y esperado por todos en este caso, ¿no? De verdad que el apoyo realmente de parte de la bancada del FREPAP en este caso y de todos, digamos, los parlamentarios que de alguna manera quieren impulsar este empeñoso de repente factor que es la negociación colectiva.
realmente mencionando todos estos temas, yo me despido, ¿no? Tal vez no sin antes agradecer la invitación a este importante foro, que es una muestra más, que nos encontramos con la mayor disposición al diálogo y que pues apostamos a la vez, ¿no? Con normas participativas, constitucionales y que realmente garanticen pues el ejercicio de la democracia. Pues no puede haber, digamos, democracia sin importantes actores sociales, como pueden ser los sindicatos, y mucho menos, pues, redistribución de la riqueza sin negociación colectiva, mis estimados. Nuevamente, interino el apoyo incondicional por trabajar por justamente temas justos de petitorio, digamos, a nivel laboral. De verdad, muchas gracias con todos los presentes y de verdad hasta una próxima oportunidad para poder participar en muchos otros temas laborales. Muchas gracias. Le agradecemos por su participación, congresista. A continuación, tendremos las palabras del congresista Hipólito Chaiña Contreras, representante de la bancada Unión por el Perú. Adelante, por favor. En primer lugar, mi agradecimiento a la Coordinadora Nacional de Trabajadores, ¿escuchan?, del sector público, CONTRACEP. En realidad, ya hemos participado en algún momento de otras charlas con respecto a este tema tan álgido para los trabajadores, porque se contrapone con respecto a que prácticamente no tiene un asidero legal. El gobierno quiere imponer a rajatabla este tipo de medidas que van en contra de los trabajadores. He escuchado a los expositores, en realidad es una forma de poder ver el problema en su totalidad. No quiero reiterar ni recalcar muchas cosas porque creo que está por demás. Sin embargo, no sé si me escuchan. Sí, le escucha bien. Ya. A ver, un ratito. ¿Me escuchan mejor? Sí, lo escuchamos. Como ya. Seguramente ya todos. La posición de Unión por el Perú es la siguiente. Derogatoria del decreto de urgencia 014-2020 por ser inconstitucional y debido a que en realidad está diseñado para impedir la negociación colectiva sobre condiciones económicas para los trabajadores públicos. Con tal propósito, el 9 de junio del 2020 hemos presentado el proyecto de ley 5473-2020 CR, debatir y aprobar una nueva ley de negociación colectiva para los trabajadores del sector público, teniendo como base el texto de la ley aprobada en la Comisión de Trabajo en el Pleno del Congreso en 2018. La negociación colectiva para los trabajadores de las empresas estatales y organismos autónomos debe realizarse de acuerdo al procedimiento establecido en el Decreto Supremo 010-2013-TR, texto único ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. Sobre el Decreto de Urgencia 016, proponemos la derogatoria de los artículos 2, 3, 4 y la disposición complementaria derogatoria. En este caso, no proponemos la derogatoria total, porque la mencionada norma contiene disposiciones favorables a los trabajadores, como es el nombramiento del personal asistencial de salud, el nombramiento de trabajadores administrativos del decreto ley 276, adecuación de cargos del personal de salud, escala de ingresos de RENIEC e INPE, y entre otros. Por tal fin, el 18 de junio del 2020 hemos presentado también el proyecto de ley 5565/2020-CR para que se vea en la Comisión de Trabajo del Congreso de la República y conseguir o ver cómo hacemos para aprobar esta derogatoria de ambas decretos leyes. Creo que eso es todo para ser cortos y además para no redundar en lo que ya han referido los anteriores ponentes. Muchísimas gracias por su atención.
Gracias a usted, congresista. Le agradecemos su participación. Y seguidamente continuamos con la ronda de preguntas. Le vamos a dar pase a Lili Q. Sí, bueno, estamos revisando algunas de las preguntas que han hecho, está haciendo el público. Y bueno, hay unas preguntas que existen para los expositores, Cristian e Indira, que tiene que ver con qué medidas en todo caso sugieren ellos que podrían ser más expeditivas para que los trabajadores puedan lograr dejar sin efecto estas normas, ¿no? Sabemos que actualmente en el Congreso el tema está pendiente ante la Comisión de Constitución, pero también ante la Comisión de Trabajo por estas iniciativas legislativas que se han presentado. Pero también sabemos que el Tribunal Constitucional tiene ahorita pendiente hacer una labor de seguimiento de sus sentencias, ¿no? Entonces, los trabajadores quieren saber qué medidas serían las más expeditivas o las más efectivas para que finalmente estas normas puedan quedarse sin efecto. El 17% de la P ocupada está afiliada a un sistema previsional. De repente, sin primer término, le damos paso a Indira y seguidamente a Cristian para que nos puedan contestar esa pregunta. La P ocupada se encontraba afiliada a un sistema previsional. Hola. Sí. Sí, gracias, Lili. Sí, creo que lo que se ha señalado es ya un buen camino a seguir, ¿no? Creo que la voluntad de los congresistas presentes de que este tema se pueda ver no solamente en lo que corresponde a la derogatoria de artículos o de una norma completa, sino a que se pueda emitir además las normas correspondientes que sí harían falta, ¿no? Como en el caso de negociación colectiva. Entonces me parece que ese podría ser, digamos, el camino más expeditivo y más adecuado, ¿no? Para que haya, pues, una discusión que considere todas las voces. Así que yo creo que ahí está ya un paso avanzado, ¿no? Tal vez no hay un procedimiento claro de qué corresponde después de que se emitió estos informes de los decretos de urgencia. Entiendo que ha pasado a 2 comisiones, en algunos casos los informes, ¿no? Tanto a la Comisión de Constitución como a la comisión correspondiente. En este caso debería haber sido a trabajo, pero luego de eso el procedimiento parlamentario tampoco es claro, ¿no? O sea, un informe no necesariamente genera un dictamen, ¿no? El informe se recibe, se debate, y luego sobre eso se llegará, no sé si a un acuerdo, pero más allá de lo que toca respecto a los informes ya señalados, creo que lo fundamental es esta expresión de que se legisle produciendo más bien las normas que corresponden. En este caso, en el caso de negociación colectiva es clarísimo. No está además también lo que he señalado respecto a pedir que el TC haga la labor de cumplimiento de la sentencia, ¿no? Que creo que es otra herramienta adicional para garantizar que la norma que ahora pueda ser emitida sí respete, pues, los criterios que se han dado en las sentencias anteriores. Listo. Muchas gracias, Indira. No sé si podemos dar paso a Cristian para que también nos pueda de repente dar algunos alcances sobre este tema. Sí, bueno, a ver, hay varias vías, ¿no?, que están abiertas. Hay una vía del cuestionamiento de la norma a través del Tribunal Constitucional. Se ha emitido una demanda de acción de constitucionalidad. Está el mecanismo de seguimiento de las sentencias del Tribunal Constitucional, que tiene algunas imperfecciones, ojo. Ojo, el mecanismo del Tribunal Constitucional de seguimiento de sentencias tiene algunos filtros previos que tendría que pasar esta materia para poder incluirse dentro de este mecanismo de seguimiento, ¿no? Lo que quiero decir es que el mecanismo de seguimiento del tribunal no es un mecanismo abierto a cualquier causa pendiente de cumplimiento, ¿no?, sino a determinadas causas. El otro tema es los organismos internacionales, ¿no? También creo que habría que presentar en las memorias los shadow reports, ¿no?, que se le llaman, las organizaciones de sociedad civil, ¿no?, esos informes alternativos dentro de los procedimientos regulares de control de convenios de la OIT, en las memorias anuales, las memorias de los convenios fundamentales. Habría que ver en el periodo de OIT cuáles están por vencer. Y también el Comité de Libertad Sindical, ¿no? Creo que se han presentado algunas quejas, habría que dar seguimiento, y la otra vía es la vía del Congreso de la República, en cumplimiento de los mandatos del Tribunal Constitucional, pide una ley de negociación colectiva en el sector público, ¿no?
Listo. Muchas gracias, Cristian, por tu contestación. Solo quería añadir que ninguno de estos mecanismos es excluyente, por cierto, ¿no? Claro. Sí, las preguntas vienen más que nada por el tema de, digamos que mientras que sigan vigentes estas normas, todavía existe un riesgo para los trabajadores, por ejemplo, el de demandar una reposición, ¿no? Claro. Bueno, pero a ver, te refieren a los mecanismos procesales. En el caso de la negociación colectiva, la acción de amparo está abierta, y en los otros casos, la justicia ordinaria laboral pedirle el control difuso. Pues, sí, porque son normas inconstitucionales, ¿no? Claro. Listo, Cristian, muchas gracias. Y bueno, hay una pregunta también para el congresista Oceda. Como presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, preguntan cuál sería el procedimiento que se debería seguir por el Congreso para que finalmente se pueda lograr la derogación o la pronta derogación de estas normas, ¿no? Habría que darle pase, sí. Sí, bueno, nuevamente, bueno, al respecto de los pasos, digamos, es analizar primero en este tema. Cabe resaltar, digamos, que primeramente no se trataría de solamente derogar, como le hago corresponder de repente a este punto, ¿no? Hay muchos proyectos de ley tal vez que simplemente hablamos de derogar. Sin embargo, sería bueno que de alguna manera se presente temas que más bien modifiquen los temas, digamos, normativos que están en contra, digamos, de los derechos laborales. Pero justamente al respecto hay 3 temas, pues, ¿no? En la actualidad que se están viendo. Y bueno, definitivamente en la comisión se va a tener que ver en este caso. Ha sido derogada, ha sido, mejor dicho, derivada, digamos, para que se especifique cuál es el tratamiento de los decretos de urgencia en la actualidad, ya que no hay normas establecidas a la fecha, digamos, para poder tratarlos directamente, pero ya le estamos haciendo el seguimiento y a su vez también estamos, digamos, pidiendo las opiniones, ¿no? En este caso ya de los distintos, de repente, gremios. En este caso también hemos digamos, tenido ese tema desarrollado por parte del MEF, ¿no? Los representantes del MEF. Entonces, este tema se va a ver que se van a derivar, ya sea como informe o dictamen. Entonces, hay proyectos, nuevamente le menciono, que están pidiendo la derogatoria, pues, y en este caso, digamos, está la autógrafa observada. Entonces, definitivamente, a la vez vamos a precisar que, digamos, esperar, digamos, cuál va a ser el trámite adecuado, ¿no? Lo cual va a direccionar el Consejo Directivo en este caso. Se le hemos remitido, nuevamente replicando que no hay un proceso exacto en la actualidad de cómo manejar estos decretos de urgencia, ¿no? ¿Sí? ¿Me escucharon? Perdón. Sí, congresista, muchas gracias por su intervención. Entonces nos queda claro de que en principio tendría que revisarse este tema, está pendiente todavía que la Comisión de Constitución también puede evaluar, digamos, estas normas, pero también, como recordaba la excongresista Indira Wilka, habían unos informes que el anterior Congreso dejó y que también ya se pronunciaba sobre la constitucionalidad de estos 2 decretos en particular, ¿no? Eso quiere decir que, digamos, volvería a hacerse una revisión, volvería a aplicarse estos plazos para que, digamos, pueda resolverse la constitucionalidad de estas normas a nivel del Parlamento, o es que es posible que estas iniciativas legislativas que se están presentando paralelamente puedan, digamos, finalmente plantear una ineficacia, ¿no?, de estas normas, ¿no?, que estas puedan perder vigencia. Bueno, cabe resaltar al respecto, pues, que también se nos han derivado recién, ¿no? Estos decretos, recién hace un par de semanas aproximadamente. Entonces, nuevamente, así no solamente es la Comisión de Trabajo, sino las demás comisiones de igual manera a las cuales se les ha derivado los decretos de urgencia correspondientes al rubro y en materia. Están, como le digo, no hay un adecuado, digamos, proceso ni cómo a reaccionar ante estos decretos de urgencia, ¿no? Por eso nuevamente le replico, ahorita lo que se tiene que definir son los pasos adecuados de cómo proceder con ellos. Sin embargo, nuevamente cabe resaltar esto, que ya estamos pidiendo las opiniones para ir avanzando, porque nuevamente es necesario, no por el hecho que ahorita no haya, digamos, cómo trabajar con estos decretos de urgencia, vamos a dejarlo hasta que recién nos digan cómo hacerlo. Por eso
vamos avanzando en ese sentido de las opiniones, en todo caso, que son muy importantes y que justamente, pues, inclusive hoy día se han tratado en la Junta con la mesa directiva del Congreso, ¿no? Que no se puede hacer, digamos, en este caso, los dictámenes y distintos temas sobre proyectos de ley sin antes tener, pues, las opiniones del caso, sean positivas o negativas. Al final de cuentas, el Congreso va a ser autónomo, en este caso las comisiones, para desarrollarlos de la manera adecuada, ¿no? Eso cabe resaltar, señorita. Ok, congresista, muchas gracias. Bueno, queremos agradecer nuevamente la participación de los congresistas, la participación de Indira Wilca, ex congresista, que también conoce, digamos, nos ha dado una mirada histórica de cómo se han, digamos, aprobado estas normas en el interregno parlamentario por parte del Ejecutivo. Y bueno, y la mirada también más técnica y jurídica, quizás de parte de Cristian Sánchez, como es ministro de Trabajo, y también pues siempre comprometido con estos temas, ¿no? Nosotros queremos agradecer también a los congresistas que han participado porque, bueno, nos muestra que existe realmente una voluntad política por revisar estas normas y porque en tanto se dé este análisis se puedan dejar sin efecto. Nosotros lo que vamos a proceder ahora es a dar el cierre del evento con nuestro compañero Luis de Sinterrenier. Adelante. Gracias Lili. Distinguidos expositores y congresistas. Estimados compañeros, público en general, en principio agradezco a nombre de todas las organizaciones sindicales que conforman la CONTRASEC y a nombre de la FECUP por su atenta y activa participación en este importante evento. Como hemos visto en el desarrollo, la intención de este conversatorio radica en concientizar a la población en general sobre la importancia de defendernos frente a los atropellos que pretende imponer el gobierno a la clase trabajadora en general. Y porque no solo es al sector público al que se está pretendiendo vulnerar sus derechos. La idea que pretendemos generalizar es que los sindicatos no tienen por qué mantener una posición intransigente frente a los cambios. Esa es una idea antigua de hacer sindicalismo para nosotros. En estos tiempos nosotros buscamos acudir al diálogo y a la negociación antes que patear el tablero y acudir a medidas de fuerza. Sin embargo, este gobierno en particular, aprovechando el divorcio que existe entre la población y el Congreso, cerró el poder legislativo, como todos saben, y valiéndose de esta coyuntura, emitió decretos de urgencia sumamente nocivos para los trabajadores, recortando diversos derechos que tenían incluso rango constitucional. Por lo tanto, lo que queremos hacer con este conversatorio es hacer un llamado a mantenernos en la lucha hasta conseguir nuestros objetivos, los cuales son derogar por completo el decreto de urgencia 014 y modificar el decreto de urgencia 016. Muchas gracias a todos por su participación. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Y un gusto siempre poder tratar con ustedes. Cuídense mucho. Claro que sí. Muchas gracias.